En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. Señor presidente de nuestra corporación, señor secretario de nuestra Cámara de Diputados, estimadas colegas, damas y estimados colegas varones. Después de larga vida en esta Cámara de Diputados, creo que en el día de hoy va a ser de los momentos para mí más emocionantes. Estamos viendo en primer trámite constitucional, en justicia total y absoluto, la autorización para erigir un monumento a la memoria no solo de un presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, a un estadista, un político grande, una persona que entregó toda su vida al servicio público. Y lo hago con esta moción que comencé mi intervención porque tuve el alto honor y el privilegio desde el año 69, cuando mi partido se dividió y siendo presidente del partido él y yo secretario provincial de la Democracia Cristiana, cultivar una amistad que nunca terminó al revés y que me sirvió a mí para conocer a un gran hombre. De estos hombres que son humildes, no son ostentosos y nunca están con el ego, nunca están en la personal, sino solamente mirando hacia adelante y lo mejor para el país. A mí me impactó mucho las muchas veces que llegaba a Concepción y llegaba a nuestros hogares, típica clase media, y en la cual él era uno más dentro de nosotros. Pero fuera de eso, la tranquilidad, la sabiduría que siempre tuvo para tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, asumir la coordinación de la campaña del no el 5 de octubre, como aceptar ser candidato presidencial, pero antes él tuvo lo que significa la capacidad política de todos los precandidatos, que en este caso, en ese instante, legítimamente aspiraban a representar la concertación, hablar uno con cada uno, y con cada uno de ellos le dieron el apoyo. Fuimos testigos de cosas muy importantes. Por ejemplo, al asumir la presidencia de la República, nombró de canciller a don Enrique Silva Cima. Y qué bueno que la historia política, porque la historia sirve, la experiencia mucho más sirve, en que, por ejemplo, Enrique Silva Cima, Patricio Aylwin Azócar eran los profesores de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y en ese instante habían alumnos legítimos del punto de vista de la visión laica que iban y eran alumnos de Enrique Silva. Y los que tenían la visión del punto de vista humanista y cristiano, con Patricio Aylwin. Nunca, jamás, entre ellos hubo una diferencia. Más aún, la amistad profunda entre los dos quedó una vez más clarísima cuando él lo nombró su canciller. Él siempre decía, y no es porque quiera caer en gracia con el Partido Radical, que les consta que hemos sido amigos toda una vida, qué fácil es entenderse con el Partido Radical. Qué importante es el hecho de lo siguiente: su padre fue laico, fue integrante de la Gran Logia Masónica, fue primero profesor, después abogado y llegó al más alto cargo de lo que significa el Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema. Él aprendió ahí valores con él. Su madre, una católica devota, y nunca jamás hubo un problema y formaron grandes hombres, no solamente él, también Arturo Aylwin, también nuestro exdiputado Andrés Aylwin. Entonces, esta es una mañana
en la cual es importante que quede en la historia fidedigna de este proyecto de ley algunas vivencias que nos tocó y al reconocer a ese gran hombre Patricio Aylwin Azócar. ¿Por qué lo expreso? Porque quiero recordar que menos mal tuvimos la visión, miles, millones de chilenas y chilenas, elegirlo a él con una experiencia de 50 años en la vida política. Aquí hay un error en su biografía. No fue 7 años presidente del partido, no fue 7 veces, fue 8 veces. Y miren, ¿y saben por qué se los digo? Él, después de dejar la presidencia de la República, con esa humildad, con esa consecuencia, aceptó ser presidente de la democracia cristiana por unos meses. Ave María, que había que tener grandeza. Y su secretario general fue Francisco Huenchumilla. Entonces, ¿por qué se lo expresó esto? Él tenía 50 años de experiencia política. Si no, hubiera sido complicado lo que significó el 19 de diciembre del 90 el ejercicio de enlace y el boinazo del 28 de mayo del 93. Los que tuvimos la oportunidad de estar muchas veces en su hogar, su misma casa que él compró por la caja de empleados particulares, siendo docente, en la misma casa y en la misma casa que vive su distinguida esposa y su familia, muchas veces nos contaba situaciones especiales. Por ejemplo, los grandes proyectos que le tocó en sus 4 años, se iba por 2 o 3 días al Cerro Castillo y llamaba a todos los que él consideraba eran hitos importantes de ese proyecto de ley. Así nació la reforma tributaria, que fue vital la década del 90, con el apoyo de Renovación Nacional y en contra de otros partidos, en la cual ahí se pudo cristalizar un cambio profundo del enfoque social y de la justicia social en este país, bajando la pobreza y extrema pobreza en esos 4 años a la mitad. Los 4 años del presidente Aylwin son los años más importantes de crecimiento económico en nuestro país. Cambió. Además de eso, me recuerdo muy bien, cuando se asumió el cargo, llegaron distintos presidentes que le hicieron ver, especialmente el de Perú y otros más, el tema de la inflación, el tema de la economía. Él redujo a la mitad la inflación. Él comenzó con una seriedad y responsabilidad con presupuesto de la nación de acuerdo a lo siguiente: gastos permanentes, ingresos permanentes. Una norma vital, porque también tuvo un gran ministro de Hacienda como Alejandro Foyle y un equipo de ministros en los cuales a uno solo tuvo que pedirle la renuncia en 4 años, que fue al ministro de Salud Jorge Jiménez por el tema de los médicos, y no le pidió la renuncia a nadie. Ahí está la grandeza de estos presidentes. ¿Por qué lo digo con tanta fuerza? Creo que este es el momento de rendir este homenaje tan justo después de que Chile, en el instante que falleció, le rindió todos los homenajes a los grandes hombres. ¿Ustedes creen que es por casualidad que cuando se iba camino a la catedral solicitó el Poder Judicial completo que estuviera un momento fuera de su edificio para rendirle un homenaje? No, él fue consecuente. Las remuneraciones del Poder Judicial eran bajísimas cuando él asumió la presidencia. Él tuvo la visión en ese instante a través de Francisco Cumprido, en la cual puso acorde a ese poder autónomo independiente del Estado como el Poder Judicial, con remuneraciones que correspondían. Y lo hizo con mucho. Tuvo la valentía de enfrentar el cierre de las minas carboníferas en Schwager. Yo fui parte. Cuando él, con mucha emoción, dijo: no queda otra cosa que cerrar las minas porque la producción significa tanto y resulta que la venta es 1/3
y Chile no puede mantener ese tipo de gasto. Es decir, en las grandes cosas lo hizo, como también asumió sus responsabilidades en el momento preciso. Él decía siempre, hay cada momento para hacer las cosas, pero el arte de lo posible también es importante tenerlo en cuenta. Él fue parte vital del Grupo de los 24, de la Alianza Democrática, de lo que significó la Concertación, su primer gobierno, y siempre, hasta una semana antes por lo menos que falleciera, después de 97 años en esta tierra, siempre cuando uno lo llamaba, tenía siempre la disposición de escucharlo y darle muchas veces grandes consejos. Lo quise hacer, tenía un texto, pero hablado con el corazón, el alma y el espíritu, porque creo que Elwin se merece esto y mucho más. Patricio Elwin Azócar, amigo de siempre, líder indiscutido, siempre tratamos de seguir tus enseñanzas. Creo que diste todo a Chile, entregaste todo, porque también tuviste una gran mujer como la ciudadana Leonor. Patricio Elwin Azócar, descansa en paz e infinitas gracias. Gracias, diputado José Miguel Ortiz. Antes de entregar la palabra al diputado René Manuel García en el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, quisiéramos saludar